Buenas y bienvenido al episodio número 4. Ansiedad igual a pensamiento futuro. La ansiedad siempre está un paso adelante, inventando futuros, inventando escenas que todavía no existen. Por eso, mientras la escucho, mientras la siento en el cuerpo, lo que en realidad me dice es, no estás acá, estás viviendo un mañana que todavía no llegó. Esa es la intro que escribí para este capítulo como disparador para poder, a partir de ahí, empezar a analizar lo que para mí es la ansiedad y lo que para mí, desde mi punto de vista, me ha traído más problemas cuando intenté controlarla. Porque al fin y al cabo siento yo y creo que la ansiedad es lo que dije en el título, un pensamiento sobre el futuro constante, ¿no? Que va a desencadenar en control y que va a desencadenar de vuelta en miedo. Una vez me dijeron que la ansiedad es parte del hombre, que viene con la carne, es decir, que es intrínseca a la persona, que algunas veces tenemos más o sentimos más, porque hay situaciones que nos hacen más ansiosos que otras. Eso depende pura y exclusivamente de la persona. Es decir, a mí me va a traer más ansiedad ciertos tópicos, a otro le va a traer más ansiedad otro tipo de tópico, y a otros vamos a compartir tópicos. Y esto me trae como ejemplo algo que me pasó el otro día. Es, como yo dije ya en otro episodio, lo vuelvo a repetir, yo trabajo de chef en Australia y estamos justo encarando el final de la temporada. Por lo tanto, como final de temporada se empieza a ver ya, a palpitar la baja de demanda en el restaurante. Ya no hay gente, ya está cada vez más vacío. Si bien todavía nos permite seguir trabajando la misma cantidad de horas que venimos trabajando antes, ya podés palpitar o te podés dar cuenta de que se va acabando, de que en algún momento eso se va a acabar y va a quedar el restaurante abierto por una hora y va a estar completamente vacío y por lo tanto te vas a tener que ir a tu casa. ¿Qué pasa? Yo y mi novia tenemos varios proyectos para fin de año que entre eso es viajes, aplicar a otras visas, etcétera, ¿no? Entonces, genera ansiedad, genera miedo, básicamente, el hecho de que no vas a tener horas justo los meses antes de encarar todas esas situaciones que parecen dramáticas desde ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque las estoy viendo con antelación e imaginando un millón de situaciones posibles. Que no voy a llegar con la guita, que los ahorros se van a destruir cuando no tengamos horas, etcétera. ¿Todo eso es cierto? Y no. ¿Por qué? Porque ahorro estamos, creo que bien, pero de todas formas, tampoco es que somos millonarios, al contrario, un laburante como cualquiera. Pero ese miedo, ese exceso de miedo, ¿tiene algún sentido? Bueno, de eso voy a hablar en el capítulo y tratar de explicar desde mi punto de vista cómo lo veo yo o cómo lo he tratado en algunas situaciones. No siempre, porque no siempre sale, al contrario. Muchas de las veces me encontré haciendo un sobreanálisis sobre la situación y eso me llevó quizás hoy a estar haciendo este podcast, a haber escrito mi libro. Y bueno, es esa introspección que hago mucho y que me lleva por estos caminos. Entonces el otro día tenía una charla con mi jefe sobre cuántas horas vamos a tener en la temporada baja, como dije antes. Claro, estábamos con mi novia en el restaurante y era ya de noche y la charla la íbamos a tener el otro día por la mañana. Y en esa estrategia que uno plantea con la charla para decir, che, bueno, a ver cómo planteamos la situación, llegamos a la conclusión de que lo mejor era, de poco, plantear realmente, sin tanto ego, cuál era nuestra necesidad. Y si ellos con honestidad, que nos respondieran con honestidad, nos pudieran cubrir esa necesidad, o más bien nosotros tenemos que irnos. Pero bueno, en todo ese análisis, en toda esa estrategia que nosotros pensamos que al final terminamos por decantar en algo mucho más simple, como plantear la situación con honestidad y esperar honestidad de parte de ellos, nos dimos cuenta, mejor dicho, de que estábamos creando posibles situaciones a respuestas que todavía no sabíamos si iban a pasar, pero no lo imaginábamos. Por ejemplo, y si nos dicen que no van a tener hora, bueno, y si nos dicen que no, vamos a tener que salir a buscar la hora, entonces, ¿qué le decimos? O otra duda era, bueno, ¿y cuánto le decimos que es el mínimo de hora que necesitamos? Porque ahora estamos en tantas horas y si le decimos que no, que lo mínimo es esto, pero no será mucho, y si piensan que es mucho, y bueno,
esos análisis que nos encargamos de hacer aquella noche nos estaban trayendo, o sea, eso era el control ya de la ansiedad que nos había provocado el miedo de no contar con los ahorros suficientes para aplicar la visa y todo eso. Pero era todo sobre el aire. En sí, nada había pasado. No habíamos llegado a la situación de decir, che, estamos jodidos con los ahorros. O no vamos a poder hacerlo. No, no había pasado eso. Entonces, habiendo explicado la situación, habiendo analizado completamente la situación, que era lo que me había traído como ejemplo en aquel momento a la ansiedad, podría decir que tranquilamente la ansiedad es pensamiento futuro. Bueno, spoiler, mis jefes nos dijeron que íbamos a estar tranquilos, que obviamente iba a disminuir un poco, pero que nos quedemos tranquilos, que ellos quieren que nos quedemos, entonces iban a garantizar horas de trabajo para nosotros, que ya habían hablado con los dueños del complejo y que estaban tan contentos que estaba todo bien, que realmente nos iban a dar horas y iban a darnos actividades para hacer o lo que fuese. Que nos quedemos tranquilos, que nos prometían que esto iba a estar todo bien. Entonces todo lo que habíamos hablado el día anterior perdía fuerza, ¿no? O sea, todos los análisis que habíamos hablado los días anteriores eran en vano. Qué sé yo, en este momento también nos dimos cuenta que estamos un poco más entrenados de tanto hacer introspección que fue más fácil frenarlo en el momento. Y quizá porque no teníamos tanto miedo, simplemente partía como ejemplo esto de la plata o qué sé yo. En otros momentos he tenido mucho más miedo con otras situaciones. Ya iré a mencionar en otro capítulo, lo que fuese, otras cosas que me han causado muchísima ansiedad. Y esta mañana estaba charlando con mi novia sobre esto, porque bueno, ya había pasado lo que nos dijeron nuestros jefes, que iba a estar todo bien. Y yo ya estaba escribiendo el capítulo para hoy, para hablar de la ansiedad justamente. Y me dice mi novia, ¿vos sabés que se me ocurrió una frase que le escribí acá en el celu esta mañana? Justo a las 10 de la mañana me dice, mirá, te la leo. Y dice, la ansiedad es una niebla entre la persona y su libertad. Esa es la frase que ella escribió. Y parece simple, qué sé yo, a alguno a lo mejor no le sorprende. A mí me pareció una genialidad. Porque justamente lo que perdes cuando estás sobreanalizando, cuando estás con ese ataque en ese momento, tratando de descifrar lo que va a pasar en el futuro, lo único que perdés ahí es libertad. Libertad de estar tranquilo, libertad de poder hacer lo que estabas haciendo en ese momento, o sea, perdés el foco completamente e incluso lo sentías adentro, ¿no? La respiración cambia, la amígdala libera un montón de hormonas y todo se descuajeringa mal adentro de uno. Entonces, y me pareció muy buena y quería compartirlo porque al final es muy loco. La ansiedad es una niebla entre la persona y su propia libertad. Me pareció fabuloso. Y me pareció tan fabuloso porque, sinceramente, todas las veces, yo estoy haciendo memoria, pero todas las veces que estuve ansioso fue al pedo. Todas. Porque no había mucho para controlar, o sea, o no dependía de mí, o estaba a largo alcance, o sea, como que no podía hacer mucho en el momento, o lo que fuese, pero fue en vano, siempre. Volviendo al título, ansiedad igual a pensamiento futuro, tendré que dar mi verdad sobre esto, porque cada uno tendrá la suya, pero como es mi espacio, lo voy a dar como verdad propia. Y digo que analizamos en sobremedida algo que puede llegar a pasar en el futuro y que generalmente ese análisis o pensamiento va a ser más poderoso cuando el pensamiento nos dé más miedo o inseguridad. Repito, para mí analizamos en sobremedida algo que pueda llegar a pasar en el momento futuro y que generalmente ese análisis o pensamiento es más grande, o sea, el sobrepensamiento es mayor cuando tenemos miedo de lo que está por venir o cuando nos asusta demasiado. Como que si el miedo es menor, el análisis va a ser menor también. Entonces, el miedo es un disparador de esa ansiedad y después esa ansiedad va a disparar en intentos de control. Si yo tengo mucho miedo a algo, voy a estar muy ansioso y voy a tratar de controlarlo lo máximo posible. Incluso cambiando mi actitud, cambiando mi comportamiento, lo que fuese. Por eso creo yo que la clave acá no habría que centrarse en la ansiedad, si bien obviamente en esos momentos es muy difícil hablar de eso porque cuando uno ahora era una ansiedad por cuestiones de horas laborales o qué sé yo, a alguno le puede dar más o menos miedo.
Pero hay veces que la ansiedad se desborda y es tan grande que hay ataque de pánico, todo. Entonces, obviamente, no me voy a meter en eso porque hay cosas que desconozco. Hay millones de técnicas para volver a centrarse ahí, pero una vez pasado eso, no hay que centrarse en la ansiedad o el ataque de ansiedad. Si bien eso es algo a resolver porque se desborda tanto en aquel momento, creo yo que en realidad lo que hay que enfocarse es el miedo o qué nos despertó esa ansiedad. Y ahí es donde está la clave. ¿A qué le tengo tanto miedo? Entonces no había que trabajar sobre la ansiedad per se. Obviamente, en el momento cuando actúa, perfecto, sí, respiración, hay miles de técnicas que cada uno las habrá tratado en su terapeuta, porque quien la sufre me ha contado y lo he percibido de cerca, es horrible la sensación. Pero bien, cuando pasan no es la ansiedad per se la que afecta, más bien lo que hay detrás. Entonces en este caso, y siempre lo es, calculo yo, el miedo. ¿Por qué me da miedo aquello? Entonces ahí empieza para mí introspección, el tratar de descubrir cuál es ese miedo que uno tiene para poder minimizarlo tanto a su mínima expresión que la ansiedad por ende va a caer drásticamente también. Con el ejemplo mío, voy a hacer mi ejemplo personal, simple con esto que pasó hace 2 días, que lo tengo fresquito, que es la charla con mi jefe. ¿Por qué tenía tanto miedo de que en realidad me dijeran, no, no hay horas, por lo tanto no, yo tenía que renunciar? Ese era lo más catastrófico, podía ser, che, no, no va a haber horas. Mil disculpas, pero a partir de octubre va a laburar 15 horas por semana, perdón. Entonces yo ahí tenía que salir a buscar un laburo nuevo, dejar la casa que nos daban, acomodarme, que en el lugar nuevo ese encaje, perfecto, listo. Ese era mi mayor miedo. Bueno, ahora, ¿qué pasa si eso pasa? O sea, ¿de verdad no tenés ahorro? No, sí, sí tengo, estoy bien, me puedo mantener. Bueno, perfecto. Siguiente, ¿por qué no habría horas? Si te habían dicho en algún momento que cuando bajara la temporada iban a inventar otras cosas. Y porque lo habían tocado así medio por encima, bueno, pregunta y sáquete la duda. Entonces que no, en resumen, el miedo venía de, che, bueno, listo, no tenés plata ahora porque, o no tenés que gastar en estupideces porque va a venir un momento de vaca flaca. Perfecto. Ahora, no hay que detenerse ahí porque creo que es un error. Si te detenés solamente en eso, ese no es el miedo real. El miedo real está mucho más atrás. Si pienso que el miedo está mucho más detrás, ¿cuál sería ese propio miedo? Hay que seguir investigando, entonces hay que seguirse haciendo preguntas. Ahora, sería así, mi miedo viene de quedarme sin guita a fin de año, y no, porque al final ahora estoy con esos ahorros. Entonces, ¿por qué esa exageración del miedo? Y bueno, porque al final me di cuenta que en algún momento no he ahorrado y me ha salido mal, o que en algún momento le he sufrido por no tener guita, o si me he complicado en otros momentos cuando he tomado decisiones impulsivas como dejar un trabajo y no tener ahorro suficiente para pagar lo que venía, que eso me pasó el año pasado, no soportaba más una situación y renuncié de un día para el otro y me costó caro. Pero bueno, ya aprendiste de ese error, no te va a pasar. Entonces creo que está ahí. El año pasado me pasó algo feo, que renuncié de golpe porque no soportaba más la situación y cuando me di cuenta después de haber renunciado dije, che, no tengo ahorro porque había pagado la escuela, todo eso carísimo acá, y estaba hasta el huevo. Tuve unos meses de vaca flaca que le pasé mal. La verdad, estaba con lo justo hasta que me acomodé, justo tuve que pagar la escuela una millonada, y quedé seco. Me acuerdo que le pasé muy mal. Y estaba triste porque justo un amigo me había venido a visitar a Argentina y teníamos un viaje planificado, lo hicimos, pero llegué al final, pero con lo justo, viste, los tirones, y la verdad la había pasado muy mal. Y ahora se me avecina un viaje, tenía que pagar todas las cosas de la visa, entonces mi miedo estaba ahí. No quería volver a estar en esa situación. Pero bueno, ya la estaba agarrando con antelación, entonces por lo tanto no debería tener tanto miedo sobre eso que pase, porque me estoy haciendo cargo con antelación. No me estoy dejando llevar por el impulso como en aquel momento que estaba mal y renuncié. Simplemente ahora era con meses de anticipación, che, honestamente, ¿va a haber horas? Sí, no, bueno, de ahí tomar una decisión, pero estaba organizado. Pero bueno, ese fue el análisis de mi miedo que me despertó la ansiedad el otro día, pero a fines prácticos es un ejemplo simplemente y no es algo muy poderoso en sí. Pero para quienes sepan o para quienes hayan experimentado, que yo lo he hecho en otro momento con otras situaciones mucho más profundas que me han causado mucho más miedo,
esa ansiedad te toma el cuerpo, ¿no? Te toma, la sentís en serio adentro y te genera un miedo que es muy difícil. Y por eso, trayendo esto, porque una cosa es un ejemplo sobre la mesa y otra cosa es experimentarlo en la vida real y con un miedo profundo. Por eso digo que a su vez pareciera no haber salida, ¿no? Y cada pensamiento que surge de ese miedo es como si fuese un camino que te lleva de vuelta a ese miedo. Entonces un bucle que no tiene fin, ¿no? Es como que se retroalimenta constantemente. Entonces, como dije, no está la solución en controlar la ansiedad. En ese momento, perfecto, sí. Incluso es muy difícil salir de ahí cuando realmente es un tema que te sobrepasa. He estado ahí, he tenido charlas con muchos amigos que le han tenido ataque de pánico y es horrible. Y ahí sí hay que controlar la ansiedad como sea, que es respiración, bueno, hay diferentes técnicas, cada uno sabe la suya. Pero no es el key de la cuestión. Ahí hay otra cosa para mí. Es enfrentar directamente el miedo verdadero, no el inmediato que te trajo esa ansiedad, sino el real. Y con eso llegas con muchas preguntas a vos mismo. Porque solo cuando le perdés el miedo a algo que podés enfrentarlo directamente, es cuando de verdad sos libre para mí. Es cuando de verdad ahí encontrás la libertad. Entonces, en limpio. Yo quiero ser libre del miedo, ansiedad y control, porque bueno, ahí hay algo que no dije, están todas conectadas y son todas partes de lo mismo. Cada uno te va llevando al siguiente. Miedo te lleva a ansiedad y la ansiedad te lleva al control. Y el control, esa falsa sensación de control, cuando ves que se te escapa algo de ese control, porque es como tener las manos enjabonadas, de vuelta caes al miedo, porque no estás con ansiedad, estás con miedo, tenés un montón de hormonas activadas en el cuerpo. O sea, de verdad no existe una salida que realmente estés conectado con la solución. Estás pensando desde el miedo, estás sobrepensando. Entonces ese control y esa falsa sensación de control te va a llevar automáticamente de nuevo al miedo y de vuelta se reinicia. Entonces es como una bola que va creciendo. El miedo lleva a la ansiedad te lleva a querer controlar la situación. Como ves que eso es imposible, porque le tenés miedo, te da más miedo. Y así sucesivamente, un tamaño enorme. Me ha pasado, he estado ahí, es horrible. Entonces uno no puede preguntarle a la ansiedad qué es, porque es solo pensamiento futuro. El control es una acción absurda por intentar que duele menos aquel miedo, aquella ansiedad, o que desaparezca. Entonces buscamos en el control manejar de alguna manera esa situación, que en sí es difícil de explicar el control porque es caer en redundancia. El control es tratar de agarrar algo por cualquier lado y decir, che, quédate acá, quédate quieto. Pero el miedo, ahí está. Ahí está la respuesta para mí. Ahí voy a poder calmar ese pensamiento futuro. Cuando entienda cuál es el miedo, cuál es el problema. Pero, digamos, pero una subcapa donde no accione posibles desencadenantes extra, es decir, pensamientos futuros. Cuando de verdad yo me concentre en mi miedo, pero en el miedo raíz. En este caso no era, che, te va a quedar sin laburo para fin de año. No, no, no. El miedo, en este caso para mí, fue el año pasado cuando de verdad la pasé mal. Entonces mi miedo raíz era aquel. Ahí es donde yo tengo que caer. ¿Y cómo lo controlo? Bueno, diciendo, che, ya está, ya aprendí de la situación, ¿no? Sí, pero si te pasa de vuelta, no sé si va a pasar de vuelta. ¿Qué sé yo si va a pasar de vuelta? Quizás sí, quizás no. Lo que sí sé es que no puedo controlarlo. Lo único que puedo hacer en el momento es charlar con mi jefe y punto. Entonces todo ese miedo se reduce, es cierto. Lo vemos mañana, en menos de 24 horas vas a saber la respuesta. Fin de la discusión. Entonces el mero hecho de entender el miedo para al final darse cuenta de que no pasa nada. Lo que hago básicamente y personalmente es desbaratar el miedo hasta que suene tan absurdo que parezca una boludez. Hasta que no tenga esas respuestas más, porque el miedo lo que da es respuestas posibles, ¿no? Y de ahí surge la ansiedad, según yo. Entonces, cuando cae en el miedo, le haces un par de preguntas, te dice, no, 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 está todo mal, perfecto, y ahí desencadena una bola que no tiene límite. Pero, si en el momento justo
le seguía haciendo la pregunta, bueno, ¿y eso a dónde te lleva? Desde la tranquilidad, ahí está lo difícil, ¿no? O sea, cada uno, eso lleva a práctica. Me ha pasado con situaciones que esa pregunta es imposible hacerla. Y hay otros momentos en los que me sale más fácil. Obviamente cuando tengo menos miedo es más fácil y cuando tengo más miedo, imposible básicamente decirlo. Pero bueno, en fin, lo que hago es desatar el miedo hasta que suene tan absurdo que parezca una boludez, que pierda tanta fuerza o poder que hasta me saque una sonrisa, si es posible. De, che, ¿cómo puede ser que estaba cagado por esto? ¿Cómo puede ser que le tenía miedo a esto? Esa es la idea para mí en ese momento. Por eso obviamente es más fácil cuando tenés menos miedo que cuando tenés más miedo. Parece obvio, pero lo es. O sea, parece y lo es. Cuando tenés más miedo es mucho más difícil de controlar que cuando no tenés. Entonces lo que hago es practicarlo durante los momentos en los que no está tan explotado ese miedo. Y después cuando hay situaciones en las que realmente me asustan, bueno, tratar de acordarme que en algún momento lo hice. Y ahí funciona muchísimo, muchísimo más. Muchísimo más. Los resultados se ven en lo que hicimos el otro día con mi novia en la cocina, de cortarlo de raíz. Obviamente porque no nos da tanto miedo, pero lo podemos decir, che, bueno, basta. Listo, cambiamos de tema. Entonces la forma es esa, cambiar de tema. Hoy con una introspección más profunda digo, bueno, a ver, ¿a qué le tenía miedo? Y llegué a esta conclusión. Y hoy me parece más absurdo, es, che, ya está, fue por algo pasado. ¿Cómo puede ser que se haya enganchado con eso? Así que con eso se acabó, se cortó. Y también hay que saber que es posible que vuelva en otro momento el miedo. Porque es cíclico, ¿no? O sea, si estuvo ahí, se grabó en la memoria. En nuestra conciencia queda el, che, una vez te pasó esto. Hoy tenés que, porque somos, al final somos animales, entonces ese miedo te queda, te volvés miedoso a ciertas situaciones que quizás antes no, y por lo tanto es difícil después, porque vuelven y vuelven a aparecer. Pero bueno, hay que estar alerta para que no se active el ciclo y desbaratarlo desde el comienzo, desarmarlo inmediatamente. Hacer diferentes preguntas es algo que me sirve, por ejemplo, en ciertas situaciones hago un montón de preguntas internas para atar, como dije antes, para desarmar ese miedo, pero hay veces que cuando vuelve a aparecer, como dije que para mí es cíclico, vuelve a aparecer y tengo que hacer preguntas diferentes porque las otras perdieron sentido, a lo mejor en el tiempo, o de acuerdo en la situación en la que estoy hoy, carece de sentido aquella pregunta, entonces tengo que hacer una pregunta diferente para, che, ¿por qué tengo miedo de esto? O de otra forma, llevarme a de vuelta a la conclusión de que es una pavada al final por lo que estoy asustado. Pero bueno, como para ir cerrando, la base para mí está ahí, la clave está en eso, en adentrar en el miedo y desarmarlo, quitarle poder. El control nunca es bueno porque está sesgado por el miedo, entonces eso nunca va a ser algo bueno. Es imposible controlar algo desde el miedo. Si tuviera fresco para tomar una decisión, perfecto, sí podés tratar de controlarlo porque, a ver, dentro de lo sano, ¿no? Me refiero a que no se entienda porque para mí el control la mayoría de las veces es negativo, pero justamente cuando, si estás lúcido o es algo que te produce cero miedo, perfecto, sí, analizá todas las posibilidades, si querés ser estratega, me parece bárbaro. Ahora, si estás asustado, es una decisión que, al menos a mí, me ha llevado a confusión y a problemas, básicamente. Y para cerrar, escribí un texto para darle un cierre redondo al capítulo, para dejarlo sentado y que sirva de disparador para quien quiera pensarlo. Y dice así: el futuro no está escrito, y si lo estuviera, no hay forma de leerlo más que en el presente, palabra por palabra, al ritmo del instante. Y ahí la ansiedad se hace pequeña, porque entiendo que el mañana no se corre, sino que se vive cuando aparece. Muchas gracias y hasta el próximo.